iniciar el tema de hoy acerca de nuestra velada de oración, al cual he titulado La Iglesia Gloriosa. Efesios 5, versículos 25 y 26, nos dice la palabra de Dios: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mis amados, nosotros somos un reino de sacerdotes. Amén, gloria a Dios. Y como tales estamos llamados a orar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el máximo objetivo de nuestras oraciones? ¿Ustedes qué creen que sea nuestro objetivo principal respecto a las oraciones que levantamos? Bueno, una de las respuestas que podemos tener es que la verdadera iglesia, ustedes y yo, nos levantemos victoriosos, ¿verdad? Que la iglesia se levante victoriosa, que se levante completa, íntegra, y que esté lista para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la instrucción de Dios para todos nosotros en su palabra, y el cumplimiento del anhelo de nuestros corazones. Seguramente el anhelo de tu corazón es cumplir con ese objetivo, ¿verdad? Muchas personas, mis amados, dentro del cristianismo, pues no tienen hoy un concepto de lo que significa hablar de la iglesia gloriosa. De alguna u otra manera no han recibido esa enseñanza y por lo tanto pues no tienen bien definida esa concepción o ese concepto correcto de lo que es la iglesia gloriosa. Pero pues la palabra de Dios dice que la iglesia, y fíjense cómo le da el tratamiento la palabra de Dios, la novia. A nosotros se nos ha sido llamado la novia de Jesucristo, por la cual viene Jesús, ¿verdad? Esta novia o esta iglesia debe ser gloriosa, ¿verdad? Debe ser a la par de ese ser supremo, de ese Dios todopoderoso que vendrá por nosotros en algún momento. Fíjense que la palabra griega que significa gloria es la palabra doxo, de la cual se deriva la palabra doxología, que significa lo que atribuye o da gloria a Dios. Y en las cartas normalmente vemos ese tipo de doxología. Es cuando los escritores de las cartas, tanto Pablo como las cartas universales, nombran y generan a través de esos escritos la gloria a Dios. A eso se le llama doxología. Nosotros, cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, pues lo tenemos que hacer desde los orígenes de la palabra, ¿verdad? De alguna manera, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, pues el origen es el griego clásico y es la forma más antigua del idioma griego. Nosotros, pues tenemos que de alguna u otra manera ir estudiando poco a poco y enseñando los conceptos básicos de los términos que se emplean en el Nuevo Testamento desde el griego, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que existe una diferencia en relación con alguna palabra que puede hasta producir en algunos momentos algún tipo de desconcierto, ¿verdad? Muchas ocasiones la palabra doxo para los filósofos griegos pues no significaba gloria, sino más bien lo que parece ser o lo que aparenta ser o algo externo. Entonces, siendo nosotros más dados a el estudio de la palabra, pues tenemos que ver que el idioma griego pues es muy vasto, ¿verdad? Y de alguna manera tenemos que generar un conocimiento poco a poco de lo que estamos estudiando. Muchas ocasiones tenemos que ver que el Nuevo Testamento nos da un entendimiento muy claro cuando vamos a la raíz de las palabras. Y esto pues tiene que venir a redundar en que la palabra doxo pues la tenemos que traducir como gloria. Y nosotros tenemos que empezar a darle el sentido correcto. En ese sentido, nosotros vamos a llevar al punto, ¿verdad? En donde para la gloria de Dios, nuestras oraciones tienen que subir como un olor grato. Y esto tiene que traer a la iglesia de Jesucristo
a ser una iglesia gloriosa, una iglesia bien intencionada, una iglesia que busque a través de las oraciones darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Y es por eso que pues nosotros estudiamos constantemente todo esto para que nuestras oraciones sean pues lo más correctas delante de la presencia de Dios. Eh, vamos a estar viendo, ¿verdad? Que eh, Jesucristo vendrá un día por su iglesia. Y ustedes y yo siempre vamos a tener que estar preparados, buscando que el Espíritu Santo de Dios llene constantemente nuestra copa, la rebose, esa copa llena de la presencia del Espíritu Santo, que hemos visto que en la palabra de Dios se lo traduce como la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese aceite fresco que necesitamos día a día. Y es por eso que ustedes y yo tenemos que estar buscando constantemente la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que de esa manera nosotros, el día que seamos llamados a la presencia de Dios, pues nos presentemos puros, sin mancha, sin arruga, al haber tenido esa relación cercana con el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Recordemos que Jesucristo ya redimió a la iglesia por su sangre preciosa y la ha santificado ahora por el agua pura de su palabra. Entonces, la sangre y el agua de la palabra, pues son ambas necesarias para alistarnos como iglesia para el regreso de nuestro Señor. La verdad es que debemos ser conscientes de que, pues honestamente, ningún cristiano está realmente listo para recibir al Señor. Y esto, pues, lo podemos comprobar si no hemos pasado por el proceso purificador y santificador de ser enseñados y disciplinados por la palabra de Dios. Entonces, un cristiano que verdaderamente está listo ya para recibir al Señor, pues es porque ha sido enseñado y disciplinado por la palabra. Ustedes y yo estamos en ese proceso y la gloria sea para el Señor porque un día, ¿verdad? El Señor regresará y si todavía estamos aquí en la tierra, si no hemos sido llamados a la presencia de Dios, pues nos encontrará justamente en esa condición, como enseñados y disciplinados en la bendita palabra. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es el precio de la redención, por lo cual todos nosotros hemos sido comprados y rescatados del poder del enemigo, de Satanás. Y después de haber sido redimidos por la sangre de Cristo, pues ahora somos purificados y santificados por el lavamiento del agua, por la palabra, ¿no? Entonces, el propósito de nuestro Señor Jesucristo en todo esto, pues es presentarse un día una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. ¿Ah? Vemos que hay algunas señales que la verdadera iglesia de Jesucristo tiene que presentar, por la cual vendrá nuestro Señor Jesús por esa iglesia. Y primero, de esas señales es que la iglesia debe ser gloriosa. O sea, debemos ustedes y yo ser distinguidos, porque en medio de nosotros, en la representación del cuerpo de Cristo, pues está la gloriosa y manifiesta presencia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos hace gloriosos como iglesia, no tanto por lo buenos que seamos ustedes y yo, sino más bien por la presencia de Dios que se hace manifiesta en nuestras vidas, es que el Señor nos distingue, ¿verdad? Y nos mira como una iglesia gloriosa. También tenemos que estar en la condición de santidad, puesto que sin ello nadie verá a Dios. El Señor nos ha llamado a ser santos porque Él es santo. Y por lo tanto, ustedes y yo tenemos que ir caminando en ese proceso de la santificación para presentarnos como punto número 3, sin mancha, sin arruga, perfectos delante de Dios. Obviamente, en este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? En este cuerpo de carne, pues no nos vamos a poder presentar perfectos delante de Dios, pero el Señor se asegurará de que cuando seamos llamados a su presencia, o bien venga nuestro Señor Jesucristo
y nos lleve a su presencia, pues Él se asegura de que lo que nos haya hecho falta para poder llegar a esa perfección, pues nos sea dado y nos presente justamente como Él quiere, ¿verdad? Entonces, si vemos, por ejemplo, todo el capítulo de Efesios 4, pues encontramos el proceso por el cual nosotros como iglesia estamos siendo preparados para la venida del Señor Jesucristo. En particular, en el versículo 11, habla de 5 ministerios principales para la edificación del cuerpo dentro de la iglesia, mis amados. Y dice el versículo 12, Él mismo, o sea, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, esos 5 ministerios básicos, pues debemos equipar a los santos. Esos son los 5 ministerios que nos ayudan a irnos equipando poco a poco para hacer la obra a la cual hemos sido llamados dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Y el versículo 13 pues nos establece cuál es la meta, cuál es el objetivo de todo esto. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y este es el destino final hacia el cual nosotros debemos movernos y es lo que nos conduce a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, nosotros no solamente tenemos que tener conocimiento, sino también tenemos que tener el reconocimiento de quién verdaderamente es Jesucristo, el Hijo de Dios. Al reconocer nosotros a Jesucristo, pues vemos que es la única manera en que podemos llegar a la unidad de la fe. Esto no ocurre simplemente por sentarnos a estar discutiendo acerca de doctrinas. Eso no une a nosotros como cristianos, mis amados. La única manera en que podemos unirnos es congregándonos bajo el señorío de Jesucristo. Amén. Entonces, si reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas y sobre todo su autoridad suprema en nuestras vidas, pues entonces eso nos va a llevar a la unidad de la fe. Y eso es lo que hace también a una iglesia gloriosa para el Señor. Amén. Nosotros lo sabemos, mis amados. La doctrina de la salvación, pues nunca tendría sentido sin la persona del Salvador, ¿verdad? Si no reconocemos a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, pues no tiene sentido la palabra salvación. La doctrina de la sanidad, por ejemplo, pues no significa nada sin el sanador. ¿Y quién es el sanador? Pues nosotros hemos reconocido a Jehová Rafa como nuestro sanador, ¿verdad? Y en ese sentido, pues también reconocemos que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos sanos. Por lo tanto, la doctrina que hemos estudiado acerca de la sanidad, pues no tendría sentido si no reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Y por lo tanto también ocurre lo mismo con las doctrinas de liberación y del bautismo en el Espíritu. Cuando ustedes y yo reconocemos al Salvador, creemos en esa salvación y así es con el libertador. Cuando reconocemos a Jesucristo como el libertador de nuestras vidas, pues llegamos al punto de libertad, ¿verdad? En cada caso que estoy mencionando, el camino a la unidad no es el de la discusión o de la disputa doctrinal, realmente es el del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en su gloria, en su autoridad, en su señorío y en cada aspecto del ministerio que vino a ejercer aquí en la tierra, el trabajo que vino a hacer, ¿verdad? Por lo tanto, cuando reconocemos a Cristo en todo lo que es para la iglesia, pues llegamos a la unidad de la fe. Así de sencillo es eso. Y así pues llegamos a los aspectos claves de la voluntad de Dios para nosotros como seres humanos. Primero, llegar a ser varones perfectos delante de Dios. Y no me refiero solamente a los varones como el masculino. Recordemos que para Dios, nosotros como humanidad nos llama varones dentro de la condición para llegar a ser perfectos hasta la unidad, hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. La palabra perfecto, por ejemplo, pues la podríamos traducir de la mejor manera si decimos a varones y mujeres maduros en el Señor, o sea, plenamente desarrollados. Eso es lo que hace también a una iglesia gloriosa, mis amados.
Y luego, pues también, como dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí en este versículo 13 vemos que la palabra clave es plenitud. Y solamente cuando la iglesia de Jesucristo, como el cuerpo al que hemos sido llamados, mostramos a nuestro Señor en toda su plenitud, en cada uno de los aspectos, en cada gracia que Él da, en cada don que nos proporciona, en cada ministerio que nos permite desarrollar, pues tendremos un testimonio eficaz. Y pues vemos que ahora en este tiempo presente, mis amados, todos nosotros pues manifestamos al mundo, ¿verdad? Una parte muy pequeña de la humanidad que es, de la totalidad que es Cristo, puesto que cada uno de nosotros venimos a ser como una célula dentro de este gran cuerpo. A la humanidad le presentamos la parte proporcional que somos como una pequeña célula. Hay mucho de nuestro Señor Jesucristo que la iglesia, desgraciadamente, es incapaz de mostrar al mundo. Pero Dios, ¿verdad? Poco a poco va llevando al cuerpo de Cristo, a esta iglesia, a un todo, a un nivel en el cual sí vamos a poder revelar la plenitud de la persona de nuestro Señor Jesús. Así el mundo comprenderá quién es Él. Y esto es lo que quiere decir plenitud. Entonces, en este sentido, mis amados hermanos, nosotros hemos de ir creciendo como iglesia, como cuerpo, para vernos en una condición de una iglesia gloriosa, que verdaderamente muestre al mundo quién es nuestro Señor, a quién hemos creído y en quién hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe. Y esto es lo que buscamos como iglesia, mis amados. Esto es lo que buscamos cuando hemos dispuesto este tiempo, por ejemplo, para orar, para estar en la presencia de Dios, para, en ese sentido, ir teniendo cada vez más una parte de nuestro Señor Jesucristo invadiendo nuestras vidas para irnos desarrollando, para ir creciendo. Y así es como una iglesia gloriosa testifica del poder de Dios, del amor de Dios. Entonces, vamos a hacer lo propio, mis amados hermanos. Vamos a tomarnos este tiempo de oración para ir creciendo en ese sentido e irnos constituyendo en una condición de ser una iglesia gloriosa. Amén. Es el tema que he tratado el día de hoy para que podamos ir caminando en el Señor, mis amados, y poco a poco ir creciendo. Ustedes y yo hemos sido llamados para que tengamos un mismo sentir, estemos en un mismo espíritu, desarrollando esa fe que manifiesta que verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Así es que pues vamos a tomar este tiempo para orar y que la gloria sea para nuestro Señor. Por lo tanto, pues ahorita le voy a pedir a mis hermanos